Bueno, continuamos con la lectura del texto de la sabiduría de Eduardo de Bono. Vamos en este capítulo sobre el efecto límite. Uno de los deberes principales que se dice que cumple la sabiduría es el de hacer frente al problema del de vez en cuando. Esto significa también el efecto del borde. Los jóvenes dejan la escuela para ganar dinero y no aburrirse. Eso es en el presente. Más adelante su capacidad para ganar dinero estará notablemente por debajo de la de sus compañeros que tendrían una mejor educación. Conoces a este encantador y apuesto Romeo con más seguridad que ningún otro que hayas conocido, que además tiene un veloz coche deportivo y te quedas fascinada. Al cabo de un tiempo es un aburrido, perezoso y mujeriego. El toro no puede salir del prado porque hay un fino conductor eléctrico que al tocarlo le produce una fuerte descarga. Permanece a bastante distancia del mismo. La casa no está vallada, pero el perro no se va. Sabe que si se acerca a los límites del jardín, la cajita que lleva le producirá una descarga. Una mujer que tiene problemas en su matrimonio ha decidido terminar su relación, pero no se atreve a enfrentarse al momento de comunicárselo a su irritable marido. El efecto límite o efecto borde funciona de las dos formas. Deseamos hacer algo maravilloso, pero no podemos porque el primer paso es muy difícil. Nuestra futura carrera depende de llamar a alguien, pero somos demasiado tímidos para hacerlo. Lo contrario sería algo que inmediatamente resulta tentador, pero que a lo largo plazo tiene malas consecuencias. Te fumaste el primer cigarrillo porque te hacía sentir mayor y ser considerado uno de la banda. Con el paso de los años intentarás por todos los medios dejar de fumar. Desearás no haber empezado nunca. Un viaje de más de 1000 kilómetros empieza con un paso. Si no eres capaz de darlo, el resto no tiene importancia. Todo alcohólico rehabilitado sabe que el impulso de la tentación es muy fuerte. La medicina tiene muy mal sabor, es repugnante, al igual que una inyección es verdaderamente dolorosa. Entonces, por qué toman medicina? Porque les intimida para que las tomen. Porque la mamá puede que deje de quejarles, de quererles y no las toman, porque creen que la medicina les hará sentirse mejor. Las personas padecen considerables agonías en el dentista porque, según parece, es necesario. Están más atractivas. Es una forma de evitar futuros dolores de dientes. Así evitan perder piezas de la boca. El efecto límite negativo y efecto límite positivo. El efecto límite negativo lo hacía uno no saltar, ¿cierto? El positivo, uno salta pero puede terminar mal. El efecto límite negativo no has de dar el siguiente paso porque resulta difícil. En el efecto límite positivo das el siguiente paso porque es muy fácil. La religión ha tenido considerable éxito en controlar la acción inmediata y la resistencia a la tentación gracias a ofrecer beneficios a largo plazo. Te abrazas en el infierno o vives felizmente en el cielo. En Canadá y quizás también en otros países el índice de muertes femeninas por cáncer de pulmón debido al tabaco es ahora mayor que por cáncer de mama. Si dijéramos a las mujeres que eliminaran la amenaza del cáncer de mama a través de una acción opcional, supongo que la mayoría diría que realmente se esforzarían en realizarla. No obstante, fumar es optativo, pero ellas no eligen tomar esa opción. Por consiguiente, es sorprendente que en el cristianismo la antigua amenaza del infierno, la promesa del cielo puedan afectar a la acción inmediata, pero la religión también actúa a través de mecanismos mucho más inmediatos. Existe el sentido de culpabilidad interno y la conciencia. Hay el temor de que Dios deje de amarnos. Está la condena de la presión de las personas que nos rodean.
puesto que éstas pueden estar observando nuestra conducta. Si omitimos el ritual es como un insulto espiritual, nuestra falta de fe se hace intangible de inmediato y es visible ante nuestros propios ojos y los de los demás. El efecto más poderoso de la religión es el de proporcionar los patrones superiores que compiten con los patrones inmediatos. Dichos patrones superiores evitan que sucumbamos en la tentación, persuaden a las personas a que realicen el mayor de los sacrificios ofreciendo su vida por sus creencias. La fe es el más poderoso de los patrones superiores. La religión se hace cargo de las consecuencias a largo plazo, pero éstas se vuelven inmediatas a través de la culpa o la presión de las personas que están cerca de nosotros. El capitalismo es otro eficaz instrumento para preferir las consecuencias a largo plazo o los beneficios inmediatos. Podemos gastar dinero y disfrutarlo o invertirlo en una máquina que nos producirá más dinero en el futuro. Hay 162.000 alumnos en la Universidad de California. El 40% son de origen asiático. Sin embargo, solo un 5% de la población es asiática. Así que el 5% de la población está suministrando el 40% de alumnos universitarios. La explicación es que la educación es parte de la cultura de inversión de los asiáticos. Inviertes tiempo, esfuerzo y disciplina familiar en la educación. Esto es una expectativa, no una cuestión de elección. En los conflictos étnicos como en la antigua Yugoslavia, oyes hablar de atrocidades cometidas contra tu grupo. Por eso busca la protección del cabecilla de la zona. Se llevan a cabo las represalias. Ambas partes ansían la paz, pero a cada momento han de recurrir a acciones que le hacen imposible. Se necesita algún modo de romper la continuidad de la lucha. Así funciona el consumo y así funciona el capitalismo. El capitalismo funciona así. El capitalismo implica abstenerse de consumir de inmediato para invertir en beneficios a largo plazo. Aquí el capitalismo va acumulando y en el consumismo se consume, se consume y se consume. Podríamos imaginar que el propósito biológico de la ira y la agresión podría ser conducirnos a través del efecto límite, efecto del borde. No hay necesidad de hacer nada, pero no te gusta hacerlo. La ira te conduce a la acción. Puedes sustituir al miedo que de otro modo te haría echarle atrás. De modo que creamos un estado para poder cruzar la barrera. A la inversa, el miedo actúa como un efecto límite. El miedo a dar el primer paso nos hace permanecer dentro de las fronteras. El miedo a recibir una descarga eléctrica hace que el toro no atraviese la valla. Un tono de voz de reproche por parte del padre evita que el hijo se porte mal. Con frecuencia las señales suelen ser suficientes. Es irónico el hecho de que la sonrisa humana sea una reminiscencia de la mueca de agresividad de enseñar los dientes que hacen los animales. Un animal enseña los dientes para indicar a otro que corre el riesgo de ser atacado. Quizá la conexión con esa sonrisa signifique me estoy relacionando contigo. La relación es la más importante que la calidad de la misma. Una gran parte de la sabiduría se ocupa del efecto del límite, el efecto del borde. Así que podemos resumir algunos de los distintos enfoques. Enfoque cultural. En cierto tipo de conducta llega a ser tan característica de una cultura general o dentro de una organización o familia que no somos conscientes del efecto límite. El ejemplo de los estudiantes asiáticos que se esfuerzan mucho en los estudios y se puede aplicar ahí. El enfoque de tomar conciencia. Este es casi opuesto al enfoque de la cultura. Se identifica el efecto límite. Se define muy claramente a nivel sensorial. Una vez se ha localizado, puede resultar más sencillo cruzar la zanja o evitar alguna tentación inmediata.
Te dices a ti mismo, esta es una situación límite o de efecto del borde. El enfoque de las consecuencias considera las consecuencias, dirige la atención hacia las mismas, espera que ser consciente de ellas te ayudará a atravesar el efecto límite. Si sabes lo perjudicial que resulta fumar, entonces no fumas. Si sabes lo peligroso que son las drogas, no empiezas a tomarlas. A la hora de la práctica, el enfoque de las consecuencias es mucho más débil de lo que debiera. Siempre crees que las malas consecuencias solo le sucederán a otras personas. El enfoque de las consecuencias inmediatas. De modo que estas remotas consecuencias pueden resultar ser más inmediatas. ¿De qué modo estas remotas consecuencias pueden resultar ser más inmediatas? La religión, el ritual, la culpa y la presión de los compañeros. Todo ello sirve a este propósito. La aprobación o la desaprobación de alguien que tengamos cerca puede contribuir al mismo. Hay una tarea de diseño. ¿Cómo podemos hacer que las consecuencias lejanas se vuelvan inmediatas? Si tu piel se volviera amarilla al poco tiempo de tomar drogas, no las tomarías. La moda y la presión de los demás tienen fuerza, pero pueden actuar en ambas direcciones. La moda y la presión de los demás te pueden conducir a hacer las cosas que debes, pero también a hacer las que no debes. Los patrones superiores. Estos son los patrones primordiales de la propia imagen, los principios religiosos, la conciencia, etc. Si son fuertes y se respetan, pueden funcionar muy bien. El problema reside en que el otro patrón todavía ejerce su tracción. Es como cuando un alcohólico que ha dejado de beber tiene delante la tentadora bebida y se recuerda a sí mismo, ya no soy un alcohólico. Ver las consecuencias en el futuro, si empuja la torre, se romperá. Un patrón superior es un modelo primordial que busca constantemente alterar la conducta. El patrón alternativo. Esto es nuevamente una tarea de diseño. Podemos diseñar otro patrón que pueda servir de sustituto. La persona que está haciendo dieta, que al contemplar cuánta comida se puede dejar en el plato, elige tener el sentimiento de haber logrado algo. Está actuando para conseguir ese fin. El enfoque de la emoción. Tal como he sugerido antes, la ira te puede llevar a hacer cosas que no quieres hacer y el miedo te frena a realizar lo que sí te gustaría hacer. El problema es que es bastante difícil conectar o desconectar de tales emociones según nuestra necesidad. El enfoque de dar un pequeño paso. Si hay una carta comprometida que no quieres escribir, entonces te has de decir a ti mismo que solo estás escribiendo un borrador. Cuando lo has escrito te das cuenta de que sirve para tu propósito y la envías. Los agentes inmobiliarios a veces te hacen pagar un pequeño depósito. Si no quieres perderlo, das el siguiente paso y al final acabas comprando la casa. Se llama el efecto del pequeño paso. El enfoque de cambiar el contexto. Si cambias completamente el contexto, el miedo y la inercia que te han estado frenando desaparecen. De modo que si hay algo que sabes que has de hacer, pero que no te ves con ánimo de realizar, cambiar el contexto puede ser el primer paso bastante útil. Puedes irte de vacaciones y tomar la decisión en otro lugar. Si cambias el contexto, las cosas encajan más fácilmente. Aquí cambio con C, el contexto. Se podría decir que reconciliar la situación inmediata con la visión a largo plazo es esencia de la civilización. Hay personas que solo quieren vivir el presente y divertirse en el momento. Se ocuparán del mañana cuando llegue. Si estás en forma, sano y tienes confianza en ti mismo, te adaptarás a cualquier circunstancia. Esta es una atractiva filosofía siempre que ir tirando y divertirse sea lo único que busques. Esto puede estar bien durante un tiempo, pero ¿qué pasará luego? Los hippies jóvenes y los viejos resultarán atractivos, pero no hay tanta diversión en la fase intermedia. Por otra parte, tenemos los que siempre están trabajando para el futuro. Para tales personas no existe nunca una hora o un hoy. Si llegan a una fase
Han de trabajar para lograr la siguiente. Si disfrutan trabajando es uno de sus principales valores. Si disfrutar trabajando es uno de sus principales valores, entonces tiene sentido, pero si trabajar es un medio para llegar a una meta, nos hemos de preguntar cuándo vamos a alcanzarla. El logro es un valor, al igual que el disfrute. Existen opciones personales para ver de qué modo se pueden combinar ambos. Como siempre, la sabiduría tiene que ver con el equilibrio de combinar el valor y el disfrute. Algunas personas viven para el presente y otras solo para el futuro que no llega nunca, puesto que está siempre por delante. Verdad, certeza y arrogancia. A la edad de 26 años, Alejandro Magno había conquistado todo el mundo conocido. Había llegado hasta la India. ¿Qué explicación tiene esta sorprendente hazaña? La primera explicación es que era una persona extraordinariamente capaz y con talento. La segunda es que el gran Aristóteles fue su tutor. Este le enseñó el razonamiento, la lógica y la sabiduría. Esas cualidades contribuyeron a su éxito. La tercera es que Aristóteles, empleando su casilla de la lógica, confirió a Alejandro una inmensa seguridad a la hora de tomar decisiones. Fue su iniciativa la que le condujo al éxito. Pudo haber sido una combinación de estas tres explicaciones y de otras que no he sugerido aquí, como el de tener muy buenos oficiales. La seguridad y la certeza forman la toma de decisiones y el liderazgo. La seguridad de los normandos le condujo desde el corazón de Inglaterra hasta el sur de la isla de Malta en el Mediterráneo. La seguridad de los romanos y de los británicos creó sus respectivos imperios. ¿Cuándo se convierte la seguridad en arrogancia? ¿Es nuestra seguridad algo más que arrogancia ante los ojos de otra persona? Aquí vemos entonces que la seguridad es abrirse al mundo que nos rodea. La arrogancia cree en la suficiencia de un mundo interno. La línea que separa la seguridad de la arrogancia es muy fina, pero la diferencia es grande. Si crees que esta afirmación es contradictoria, imagina dos coches que se desplazan velozmente por una carretera en direcciones opuestas. Durante un momento están cerca el uno del otro, pero su trayecto es muy distinto. La arrogancia es desconectar para no recibir. La arrogancia es aislamiento. La arrogancia es que no quieres escuchar a nadie y que no necesitas hacerlo. Es el mayor sistema de pecar. De este modo, el sistema humano se inhibe del mundo que lo rodea. La seguridad en su funcionamiento es tan importante como la arrogancia, pero esta permite y busca la recepción. Si estás verdaderamente seguro de algo, no te importa escuchar otras opiniones y considerar otras alternativas. Estás seguro de que importa escuchar otras opiniones. Estás seguro de que obrarás del mejor modo. Incluso puedes estar seguro de que tus opiniones no cambiarán y por consiguiente no te importa exponerlas en la discusión. La arrogancia es casi exactamente lo contrario de la sabiduría. La seguridad es la base de la sabiduría. Anhelamos seguridad en un mundo incierto desde los primeros años de nuestra vida. A un bebé probablemente le guste saber que si llora, de un cierto modo su madre aparecerá para alimentarle. Nos gusta saber dónde estamos y qué estamos haciendo. A un animal le gusta ser capaz de reconocer con certeza su alimento, a sus enemigos y a sus parejas potenciales. Así es como funciona el mundo. A nuestro cerebro le gusta la seguridad, a nosotros nos gusta la seguridad, odiamos la vaguedad, la inestabilidad y la incertidumbre. Un animal no puede permitirse mantener conversaciones filosóficas sobre la naturaleza de una fruta del bosque cada vez que quiere comer una. Es mucho mejor reconocerla al instante, seguir adelante y comérsela.
La búsqueda del reconocimiento y de la seguridad es muy útil y poderosa. El cerebro está diseñado justamente para servir a este propósito. Este establece patrones basados en esa experiencia. Cuando cae algo dentro de la zona de captación de ese patrón, el cerebro lo reconoce al momento. Funciona muy bien agrupando cosas similares y separando las que son distintas. Véase, yo tengo razón, tú estás equivocado. Un padre lleva a su hijo al médico cuando a este le sale un zampullido. El médico, al ver la erupción, inmediatamente piensa en una serie de posibles casillas. Puede ser una alergia, puede que no sea más que una quemadura por el sol. También podría ser el sarampión. Así que busca más síntomas que le ayudarán a decidir en qué casilla colocar la condición en la que se encuentra el paciente. Lleva a cabo un examen más profundo y hace algunas preguntas. Cuando está convencido de que el diagnóstico es estándar, de que el diagnóstico es sarampión, entonces sabe exactamente cómo tratarlo. La casilla de sarampión es estándar y el tratamiento también lo es. El grupo de características que forman el término sarampión, la etiqueta de esa casilla, fue establecida a raíz de años de experiencia. El curso de dicha enfermedad también es conocido por la experiencia de muchos. El tratamiento se ha establecido gracias a una investigación médica y esperamos que esté actualizado. El sistema es muy sencillo y eficaz. Tenemos la casilla estándar del sarampión. Vemos si el paciente tiene las características que le colocan en la condición que corresponde a esa casilla. Luego la etiqueta que ponemos en la misma también nos dice la forma clásica de tratarla. Así que la casilla es un potente medio de conectar años de experiencia con el tratamiento para un niño en concreto. Así es como funciona el cerebro cuando forma los patrones. Así es también como Aristóteles formalizó nuestro sistema de pensamiento. La banda griega de los tres formalizó los hábitos de pensamiento que estamos utilizando en el presente. A Sócrates le preocupaba la argumentación y eliminar lo que era falso. Creía que si se erradicaba todo lo falso a través del ataque crítico, entonces quedaría la verdad. A Platón le preocupaba la verdad interna inherente de las cosas y de la búsqueda de esa verdad. Estaba influenciado por Pitágoras, que había mostrado que existían verdades últimas en las matemáticas. Aristóteles lo agrupó todo en un sistema operativo. Había clasificaciones y definiciones que fueron establecidas a raíz de la experiencia y aclaradas por los argumentos. Cuando acontecía algo, juzgabas para ver a qué casilla pertenecía. Entonces, sabías lo que debías hacer exactamente, al igual que el médico con el sarampión. Si el asunto era complejo, tratabas de analizarlo, desglosarlo en pequeñas partes que fueran más fáciles de reconocer. Se supone que todo lo complejo está hecho de partes estándar, del mismo modo que la música es una combinación de notas básicas. ¿Funciona este sistema? Sí, muy bien, por cierto. Es práctico, eficaz y sencillo. Nos ofrece la seguridad que necesitamos, pero ¿qué pasa si las casillas están anticuadas? ¿Qué sucede si el juicio es parcial? El sistema sigue funcionando muy bien, pero los resultados pueden ser muy peligrosos. Formamos casillas y definiciones a raíz de la experiencia, luego juzgamos para ver en qué casilla estándar encaja la nueva experiencia. ¿Cuántas personas viven realmente en el Polo Norte? Creo que en realidad hay muy pocas personas que deseen vivir sobre un trozo de hielo en una cima, en un clima gélido. No obstante, ¿cuántas personas utilizan el norte como rumbo para navegar, volar, hacer travesías a pie por el país, buscar direcciones en un mapa o un plano de un arquitecto, etcétera? Es obvio que el norte es mucho más útil como dirección que como destino. Con la verdad tienes Con la verdad viene a suceder algo similar. Queremos la verdad, tratamos de hallarla. Realizamos investigaciones científicas con ese fin. La verdad es una maravillosa dirección hacia la que podemos dirigirnos. La verdad como destino nos ofrece valores y seguridad. También puede darnos arrogancia y manía persecutoria. Estoy en posesión de la verdad, por consiguiente los demás han de estar equivocados. Esto en realidad puede ser cierto, puede suceder que una persona tenga razón y que todas las demás estén equivocados.
cuando en los años 40 un médico sugirió que las úlceras del estómago eran causadas por una infección, todo el mundo se rió de él. En la actualidad las pruebas indican que a fin de cuentas él tenía razón y que los demás estaban equivocados. Existe una diferencia entre la dirección y un destino. Si nos dirigimos hacia el norte, no quiere decir necesariamente que deseemos llegar al polo norte. La religión Sikh en la India empezó a reconciliar el islamismo con el hinduismo. Una de las principales creencias del sikhismo es que todas las religiones son igualmente válidas y que no son más que caminos distintos hacia un mismo Dios. Teóricamente hemos de ser tolerantes, pero a la hora de la práctica no lo somos. Si tú y yo no estamos de acuerdo en algo es porque yo he de tener razón y de que tú has de estar equivocado. Por consiguiente, intentaré probar que no estás en lo cierto y en general te trataré como si así fuera. Esta es una conducta discriminatoria natural del cerebro humano reforzada por nuestros hábitos de pensamiento. Es muy fácil pasar de la seguridad a la arrogancia, de la intolerancia a la persecución y de esa persecución a la violencia. Esto es claramente lo opuesto a la sabiduría. Los atletas que compiten en las carreras de los 1500 metros o más suelen tener una complexión delgada. La razón es bastante obvia. Si se es corpulento, el peso del cuerpo y de las piernas es mucho mayor. En la prueba de los 1500 metros, la persona más pesada puede estar levantando varias toneladas más que la más ligera. Instituimos la generalización de que las personas corpulentas no pueden ser buenas corredoras de fondo. Esto se podría aplicar a los otros corredores, aunque ocasionalmente pueda haber alguna excepción. Una generalización es una especie de promedio y solo es parcialmente cierta en cada caso. Las generalizaciones son una especie de casilla, definición o clasificación. Muchas de ellas son ciertas y muy útiles. No hemos de mantener el dedo en la llama para descubrir que quema. Luego, no hay otras generalizaciones que son ciertas la mayor parte de las veces, que solo lo son en algunas ocasiones y que ni siquiera llegan a serlo nunca. Estas son los prejuicios y los estereotipos. Las mujeres no son muy buenas en matemáticas, los franceses son grandes amantes, los africanos tienen un gran sentido del ritmo, los británicos prefieren la cerveza templada, los norteamericanos no son cultos, etc. Un cuchillo es muy útil para cortar comida, también se puede usar para apuñalar a alguien. La química produce medicinas que salvan millones de vidas. La química fabrica gases venenosos que han matado a miles de seres humanos. Las matemáticas hacen posible la ingeniería. Las matemáticas también contribuyen en la invención de la bomba atómica. Cualquier sistema poderoso se puede utilizar con malos fines, se puede hacer un mal uso del mismo. Nuestro hábito de las casillas de juicio es muy eficaz, pero también es peligroso si se emplea incorrectamente. Uno de los papeles de la sabiduría es asegurar que nuestro sistema de pensamiento de casillas de juicios se utilice con sensatez. El principal peligro del sistema de casillas de juicio es la arrogancia. ¿Cómo podemos evitar pasar de la útil seguridad a la peligrosa arrogancia? Hemos de emplear las casillas para que nos ayuden, no para que nos encarcelen. La sabiduría sugiere que empleemos términos como generalmente, por lo general, la mayor parte del tiempo, probablemente y quizás, en lugar de términos más absolutistas como debes, no puedes, siempre, nunca. Este cambio en la expresión reduce el carácter de la arrogancia
a la vez que conserva la utilidad de las casillas. El cambio, sin embargo, debilita la propia base de la lógica aristotélica que exige la inclusión o exclusión absoluta. El cambio se produce desde la lógica aristotélica a la lógica confusa, donde algo puede estar medio dentro de la casilla y medio fuera. Cuando las generalizaciones van a servir de ayuda, podemos aceptar más afirmaciones, pero cuando estas son perjudiciales no es conveniente estar tan seguros. Otro peligro del sistema de casillas de juicio es que estas pueden estar desfasadas. En un mundo que cambia tan rápido, las casillas que proceden del pasado pueden que no sean suficientes para comprender el futuro. La relativa ineficacia de las naciones de Somalia, Ruanda y Bosnia demostró que los principios que se habían diseñado para hacer frente a los conflictos entre naciones no servían ante el desmoronamiento de la nación. El pensamiento quedó atrapado en casillas anticuadas. La línea superior sugiere que los bloques siempre están verticales. En la línea inferior los bloques suelen estar verticales. Aunque el lenguaje es tremendamente útil para pensar, también puede ser una peligrosa enciclopedia de ignorancia. Los conceptos que se formaron en el pasado en torno a los valores y la información disponibles en ese momento quedan congelados en el lenguaje. El empleo de estas palabras nos fuerza a percibir el mundo de un modo muy anticuado. Esta es la razón por la que estoy trabajando en un nuevo lenguaje para pensar, en uno que evite la carga del pasado. Las etiquetas son una especie de casilla. Una vez que ponemos la etiqueta a algo, sabemos cómo manejarlo. Hay las etiquetas corrientes y simples, bueno o malo, bien o simple, bien o mal, verdadero o falso, útil o inútil, etc. Estas etiquetas nos ahorran mucho tiempo de pensar, exponen toda una percepción sobre algo. Vemos las cosas a través de ellas y solo observamos aquello que está de acuerdo con la misma. Cuando los estudiantes de una clase fueron divididos al azar en dos grupos, prometedores y retrasados, estos actuaron conforme a dicha etiqueta. Los profesores trataron a los alumnos según las etiquetas que les habían asignado. Los adjetivos son peligrosos. Por lo general, deberías desconfiar de alguien que emplea muchos adjetivos en un argumento. Son una forma de vincular nuestro sentimiento subjetivo a algo, en un intento de demostrar que la cualidad es realmente objetiva. Cuando llamas presuntuoso a un artista, esto dice mucho más sobre ti que sobre él. Cuando un crítico dice que algo es demasiado sencillo, esto dice mucho sobre la necesidad de complejidad que tiene dicha persona. En parte la sabiduría radica en desconfiar del uso de los adjetivos. Eso no significa que tengamos que eliminar los adjetivos del lenguaje, pero deberíamos darnos cuenta de que estos suelen ser subjetivos. Si algo es bueno, entonces más de lo mismo ha de ser mejor. Si algo de dinero es bueno, más de dinero será mejor. Si la fuerza es buena, más fuerza será mejor. Si la democracia es buena, más democracia será mejor. Si la inteligencia es buena, más inteligencia será mejor. Esto es tan obvio que lo damos por hecho, no obstante puede ser peligroso, conducir a error y dar pie a muchos problemas. No poner sal en las comidas hace que éstas sean insípidas. Algo de sal es bueno, mucha sal resulta desagradable. Si le echamos demasiada, no nos la podremos comer. Esto es, sin lugar a duda, un modelo o una metáfora distinta. Es posible que si algo es bueno, más de lo mismo no sea mejor, sino peor. Un poco de vino, según parece, reduce el riesgo de padecer un ataque al corazón. Mucho vino puede convertirte en un alcohólico y demasiado puede provocarte una cirrosis hepática. La curva de Laffer, que tomó el nombre por el economista Arthur Laffer, sugiere que el aumento de los impuestos en realidad redujo la suma recolectada porque las personas hacían mayores esfuerzos para evitar pagarlos. Sospecho que hay una curva de sal para la inteligencia en una nación. Si las personas son demasiado inteligentes, entonces pueden pasar todo el tiempo discutiendo y luchando entre sí.
en lugar de trabajar constructivamente en equipo. Incluso se puede sugerir que unos frenos de coche inusualmente buenos podrían ser peligrosos, porque el vehículo que va detrás no imagina que podamos frenar tan rápido y puede chocar contra la parte trasera del nuestro. Si algo es bueno, seguramente más de lo mismo será mejor, pero más altura puede hacer que la torre se derrumbe. Puede ser que incluso demasiada democracia sea mala, porque si se ha de tener en cuenta cada opinión, el sistema tiende a no hacer nada en absoluto, mientras que en realidad puede que esta sea la mejor política cuando las cosas van bien. Puede no ser tan favorable cuando se precisa liderazgo y acción. Del mismo modo que necesitamos tener presente el modelo de inversión y el de caminar, solo puedes tomar un camino. También hemos de recordar el de la curva de sal. En la sabiduría es muy importante tener presente una serie de dichos modelos. Estos se convierten entonces en posibilidades a través de las cuales contemplamos las situaciones. También existe el modelo del umbral o de la masa crítica. Cuando Alexander Graham, el inventor del teléfono, ofreció sus patentes a la Walter Electric, el invento fue disfrazado como juguete, aunque a posteriori parece muy absurdo. Había una cierta lógica en la decisión. Hasta que no hubiera el suficiente número de personas que tuvieran teléfonos, el instrumento era puramente un juguete para comunicar a dos partes. Tenía que haber una masa crítica. El agua que corre por la calle no afecta a tu casa hasta que su nivel no rebasa el nivel del umbral. Entonces el agua empieza a entrar durante mucho tiempo. Puedes hacer algo sin que te dé resultado. Puedes que incluso te rindas al ver que no funciona. Luego súbitamente empieza a subir efecto. Empieza a surtir efecto. Esto se puede aplicar tanto a los asuntos que nos benefician como a los que nos perjudican. Los rumores puede que no tengan efecto en la moral durante mucho tiempo y luego de pronto esta se deteriora. La falta de empleo puede que no afecte a la economía durante un tiempo y después repentinamente el temor del desempleo afecta a los gastos y en la planificación. Un aumento de los gastos en la educación puede que no tenga mucho efecto hasta que se haya sobrepasado el umbral. Una vez más, la sabiduría sugiere que conserves las posibilidades en la mente. Empujas el bloque pero vuelve a su posición. Si empujas más fuerte, de pronto alcanzas un punto en el que el bloque se desploma. Has llegado al umbral. La verdad es una de nuestras grandes monedas. La economía intelectual depende en gran medida de negociar dentro de ella. La naturaleza de la verdad parece muy obvia. Verdad es lo contrario a falso. Podemos reconocer lo falso y por consiguiente conocemos lo que es verdad. Por supuesto no lo sabemos. Existe el juego de la verdad. Creas un juego y te rindes por las reglas. Si juegas al tenis, al ajedrez, a la democracia o al sistema judicial, juegas basándote en las normas. La verdad es lo que rige por las reglas que has elegido seguir. Luego tenemos que comprobar la verdad, que significa que puedes comprobar las cosas por ti mismo. Puedes hacer tus propias comprobaciones, como en las mediciones o en la ciencia. Puedes confiar en las comprobaciones realizadas por los demás, como cuando consulta la tabla de mareas. Esto también se puede denominar experimentar la verdad, porque tú, otra persona, habéis experimentado realmente esas cosas. Sin embargo, existe un elemento subjetivo acerca de la experiencia que podría resultar engañoso. Hay verdades juego, verdades experiencia, verdades creencia. Y por último, en la verdad creencia. Crees que algo es cierto. Esta creencia es la verdad que puede afectar de tal modo tu percepción que ve las cosas de manera que refuerzan esa creencia de la verdad. La sabiduría implica distintos tipos de verdad. El primer tipo de verdad es la verdad que creas el juego y sigues las reglas.
En el segundo, compruebas si las cosas son como supones. Y en el tercero, tu creencia cambia tu percepción a fin de poder reforzarla. La ciencia emplea algo denominado protoverdad, solo que nunca se llama por ese nombre. Todos los científicos creen, al igual que Platón, que han descubierto la verdad última e intrínseca de las cosas. Los académicos pueden ser muy violentos defendiendo su verdad y atacando a la verdad de otras personas. Sin embargo, la historia ha demostrado una y otra vez que lo que se había defendido firmemente como verdad resulta no serlo. La ciencia en realidad está manejando la protoverdad. Una protoverdad es una verdad que creemos que es auténtica por ciertas razones prácticas, salvo que simultáneamente estemos intentando modificarla. Sin tal protoverdad, sencillamente nos acomodamos y decimos que todo era ilusorio y que no se puede conocer, tal como han optado por hacer algunas culturas. El gran Sócrates no tenía mucho tiempo para la ciencia y la consideraba una pérdida de tiempo. No es difícil sentir que tienes razón o que estás en posesión de la verdad. La verdad es una emoción subjetiva y un hecho objetivo. Cuando los canales nerviosos del cerebro alcanzan una cierta curiosidad, experimentamos la emoción de la verdad. Esto es razonable y esencial para fines prácticos. Nunca podríamos avanzar en la vida sin esta emoción biológica de la verdad. La sabiduría necesita reconocer la realidad y la naturaleza de la verdad circular sensorial. La humildad es lo opuesto a la arrogancia. Como sabes que no sabes algo que deberías saber, solo la humildad te dirá que existe la posibilidad de que haya algo que necesites saber que aún no sabes. Únicamente la humildad te dirá que hay la posibilidad de otras alternativas que todavía no has generado. La humildad es la apertura a la investigación, a la comunicación con el mundo que nos rodea, del mismo modo que la arrogancia supone todo lo contrario. Si contrastamos los hábitos de la sabiduría con los de nuestra casilla del juicio de nuestro sistema de pensamiento tradicional, quizás encontraremos lo siguiente. En lugar de una sola verdad tendremos posibilidades paralelas. En lugar de un juicio tendremos diseño. Unimos las cosas para lograr un propósito. En lugar de casillas tenemos valores. En lugar de la expresión descubierta tenemos la expresión creada. Para buscar oro cavamos, sacamos toda la tierra y luego lavamos la pepita bajo el grifo. Así podemos descubrir oro, pero no descubrimos en una casa. Se ha de diseñar y construir. La sabiduría radica más en diseñar un camino para seguir adelante que en descubrir la verdad. Hay problemas que se pueden resolver descubriendo la causa y eliminándola. Hay problemas donde la causa no se puede hallar ni eliminar. En tales casos necesitamos diseñar un medio para seguir adelante, dejando la causa en su lugar. En general somos mucho mejores analizando que diseñando. Aceptamos y seguimos posibilidades paralelas. No hemos de decidir qué está bien y qué está mal. Bueno, aquí terminamos esta segunda parte del libro del Manual de la Sabiduría de Edward de Bono. Espero estén disfrutando y les esté siendo muy útil este libro tan valioso. Pueden comentar, darle me gusta y compartir. Muchas gracias.